Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Oigan, pues decidí hacerles un video para resumir un poco todo lo que estuvimos viendo el sábado pasado, pero que desafortunadamente no pudo quedarse en la plataforma de Twitch porque se borró, porque no se borró, yo no le piqué ahí que se grabara. Entonces, sí he visto que han tenido algunas dudas referentes a la utilización de las incidencias y prevalencias, las razones de momios, y todo eso como que quedó un poquito, hubiera sido lo mejor que se hubiera quedado la clase en la plataforma, pero pues no sucedió. Entonces rápidamente va un resumen a ver si podemos aterrizar un poquito más las dudas que muchos tienen. Les comentaba que si ustedes ya tienen su pregunta de investigación, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es montarle el diseño que mejor le quede a nuestra pregunta de investigación. En el nivel más básico de la generación de evidencias vamos a tener los estudios descriptivos. Aunque son los más básicos, no por eso son los menos importantes, porque si nosotros no conocemos un panorama epidemiológico, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el COVID, nosotros no sabemos la distribución, dónde hay más casos, dónde hay menos casos, cómo se mueve su epidemiología, quiénes son los que tienen más factores de riesgo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer ante un panorama desconocido es un estudio descriptivo. Si nosotros hacemos un estudio descriptivo, lo que vamos a tener es muchos factores a los cuales yo voy a ir ordenando por frecuencias y voy a tener un panorama que me permite entonces generar hipótesis. Y de aquí paso al siguiente nivel de investigación, que serían los estudios analíticos. Después de los estudios descriptivos, lo que viene son los estudios analíticos. Y de estos estudios analíticos tengo dos opciones. Dependiendo de para dónde se muevan, ¿se acuerdan la flechita temporal que les comentaba? La flechita son causas y efectos. Si nosotros queremos estudiar del efecto hacia la causa, es decir, buscar sus factores de riesgo, entonces estaremos hablando de un tipo de diseños. En cambio, si yo lo que busco es identificar un factor de riesgo y de ahí darle seguimiento a ver qué desenlace tiene, entonces estoy hablando de estudios de cohorte. Bueno, para no hacernos más bolas, entonces tenemos que los diseños en epidemiología se pueden caracterizar bajo 6 diferentes características. El momento en que se capta pueden ser estudios prospectivos, retrospectivos o ambispectivos. En el momento que se capta que la información, si yo voy a recopilar información en tiempo real, es decir, si en este momento yo estoy diseñando un instrumento, voy y lo aplico y recojo toda la información posible, entonces el estudio es prospectivo. Si yo voy a obtener información de donde ya hay información, por ejemplo, un expediente clínico, entonces los estudios tienen el carácter de retrospectivos. Hay estudios en los que se recolecta información de expedientes, pero como para hacer una reconstrucción histórica, pero en este momento se hacen instrumentos, se cita a los pacientes y entonces se empieza a recopilar información en tiempo real. Entonces estos tipos de estudios son estudios ambispectivos. Después, por la evolución del fenómeno, un estudio de investigación puede ser transversal o longitudinal. Transversal decíamos que era como una fotografía en el tiempo, solamente voy a hacer una medición y no más. Longitudinales, en cambio, voy a tener una medición, pero después voy a tener en esa misma persona, al día siguiente a lo mejor o a la semana siguiente, otra medición y otra medición y otra medición. Cuando yo tengo más de una medición para dar seguimiento a algo, el estudio toma carácter de longitudinal. Comparación entre poblaciones. Los estudios, como les decía, pueden ser descriptivos en el plano más básico, cuando yo no conozco nada y empiezo a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias que va tomando, entonces yo tengo un estudio descriptivo. Pero cuando yo empiezo a hacer grupos y empiezo a decir, ok, entonces, a ver si es más frecuente en hombres que en mujeres, porque yo tuve un 80% de casos en hombres y un 20% en mujeres, y entonces empiezo a hacer grupos comparativos con las mismas características, pero hombres contra mujeres, niños contra adultos, hospitalizados contra ambulatorios, bla, bla, bla. Entonces empiezo a hacer un estudio analítico. Y dentro de estos estudios analíticos, los más característicos son los de casos y controles y los estudios de cohorte.
Según la dirección temporal, les comentaba que es diferente estudiar del efecto a la exposición que de la exposición al efecto. Cuando yo estudio primero el efecto, por ejemplo, quiero hacer un estudio acerca de, no sé, mortalidad por coronavirus y ver si un factor de riesgo era la hipertensión o la diabetes. Entonces no me voy a ir a buscar entre el grupo de hipertensos cuáles se complicaron o se murieron a causa de coronavirus, sino que voy al grupo de complicados por coronavirus o al grupo de fallecimientos por coronavirus, y a partir de ese efecto indago por el factor de riesgo. Entonces, ese tipo de estudios son de casos y controles. Al contrario de los estudios de cohorte, donde yo empiezo solamente con una población que no tiene el fenómeno de estudio, es decir, a lo mejor estudio coronavirus en pacientes diabéticos, pero el fenómeno de estudio es la complicación o la aparición de síntomas severos, no sé. Entonces agarro mi grupo, el cual no tiene complicaciones ni síntomas severos, y lo sigo en el tiempo, y a lo largo de esa línea temporal algunas personas van a ir desarrollando complicaciones y otras no. Cuando yo parto de entonces este grupo que no tiene el evento que yo espero, estoy haciendo una cohorte. Según la unidad de análisis, pues pueden ser individuales o ecológicos. Cuando yo hago un estudio poblacional, lo más frecuente es que si yo comparo entre poblaciones, no entre individuos, y les doy seguimiento a través del tiempo y hago comparaciones temporales entre esas poblaciones, lo que yo voy a hacer es un estudio ecológico. Yo no doy seguimiento individuo por individuo, sino entre la comunidad en su totalidad. Bien, de aquí también nos pasamos a dos datos importantes. Rápidamente, prevalencia e incidencia, que no es lo mismo. Cuando yo hablo de prevalencia, hablo del número de casos existentes totales entre el total de la población. A mí no me interesan los casos que se vayan sumando, sino ahorita, en este momento, ¿cuántos hay? ¿Cuántas personas tienen diabetes? ¿Cuántas personas tienen hipertensión? ¿Cuántos en este momento? Aunque hayan sido diagnosticados en 1980, si ahorita viven y tienen diabetes, me interesan, ¿sí? Eso es la prevalencia. ¿Cómo se expresa la prevalencia? En porcentaje. Incidencia. Hablará pues del número de casos nuevos. Probablemente yo tengo una prevalencia de 30%, 40% de diabetes en el estado, pero esos casos ya están. Y a partir de hoy voy a ir contando los casos nuevos que van apareciendo, y entonces a lo mejor pueden ser 5, 10, 100, 20, y el reporte de la incidencia se va a hacer como 20 casos nuevos, y luego decimos el total de la población, en una población de 100,000 habitantes en un periodo de tanto tiempo. La incidencia, esas características tienen. La voy a reportar como número de casos nuevos en el total de habitantes en este periodo de tiempo, ¿sí? Bien. Ok, entonces hablábamos de los estudios transversales. Precisamente nos sirven para estimar prevalencias. Un estudio transversal es descriptivo, me sirve para generar una hipótesis, es indispensable para la caracterización de una población, me sirve para conocer las características de esa población aplicando de manera adecuada los métodos de muestreo. Necesitamos muestrear de manera correcta para minimizar los sesgos, para no equivocarnos por irnos a un sector de la población. Imagínense que en el inicio de todo este rollo de la pandemia por COVID, nosotros nos hubiéramos ido a muestrear a una zona marginada del estado, cuando sabemos que el foco epidemiológico es específicamente gente de cierto nivel socioeconómico, de ciertos sectores de la población, que vienen de casos importados, porque no es una enfermedad que se generó aquí en la comunidad. Entonces, si yo voy y para sacar una muestra de cuántos casos hay, me voy a la, no sé, a la colonia Morga, pues entonces voy a encontrar 0 casos, ¿no? O asentamientos humanos, no sé, porque no son la población de riesgo inicial. Probablemente cuando ya haya brotes comunitarios se va a extender a la generalidad de la población.
Entonces, este tipo de estudios tienen mucho valor siempre y cuando sean bien realizados. Posteriormente hablábamos de los estudios de casos y controles, donde yo voy y analizo el efecto y a partir del efecto indago por los factores de riesgos. Regularmente son retrospectivos, se utiliza para el estudio de enfermedades raras, por eso me voy a las personas enfermas. Normalmente yo necesito un grupo control, pero ese grupo control yo puedo tener, por ejemplo, un grupo de 20 enfermos y hacer un control 1 a 1, es decir, por cada caso tengo un control. Regularmente es 1 a 2, por cada caso tengo 2 controles. Necesito este grupo control que tiene las características exactamente iguales que las de mi grupo de casos, con la única diferencia que el grupo de casos tiene la enfermedad y el grupo de control no la tiene. Necesitaría forzosamente para hacer esas comparaciones que se parecieran estos dos grupos. Pueden ser en proporciones en cuanto a sexo, en un rango de edad similar, con unas características sociodemográficas más o menos iguales, para entonces hacer estos grupos comparables. En los estudios de casos y controles lo que vamos a buscar son asociaciones, porque ya tengo yo previamente una hipótesis generadas. Estos estudios no me sirven para calcular ni prevalencias ni incidencias. A diferencia de los estudios de cohorte, donde yo parto de una población aparentemente sana o que no tiene el fenómeno que a mí me interesa estudiar, pero sí va a tener un factor de riesgo. Regularmente yo tengo mi cohorte de personas que no tienen el fenómeno de estudio y tienen el factor de riesgo, lo sigo a través del tiempo para ver quién se vuelve caso y quién no se vuelve caso, pero a la par tengo un grupo control. Ojo, este no es un estudio de casos y controles, sin embargo una cohorte va a tener un grupo control para poder comparar al final en un análisis estadístico donde voy a determinar una razón de riesgos y entonces para esto me sirve que no se me olvide siempre tener un grupo control. Un estudio de cohorte como es prospectivo y longitudinal, yo estoy haciendo mediciones a través del tiempo y tengo todos mis factores controlados, entonces tienen un nivel de evidencia mayor que un estudio de casos y controles. Aparte de esto, tiene la bondad de que sí puedo determinar causalidad con un estudio de cohorte. ¿Se acuerdan que hablamos de causalidad? Es decir, que antes de presentarse el factor de riesgo, yo estaba seguro de que esta persona no tenía la enfermedad y posteriormente yo vi cómo la fue desarrollando. A diferencia del estudio de casos y controles donde yo no sé ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si yo estudio a las personas en un periodo de tiempo y solamente hago una medición, si yo quiero comparar o analizar, por ejemplo, si la depresión tiene algo que ver con el encerrón por coronavirus, entonces yo tendría que estar segura que antes de la cuarentena esa persona no estaba deprimida. Pero como es un estudio de casos y controles, es imposible saberlo. Por eso solamente puedo asumir asociación. A diferencia de una cohorte donde yo estoy segura que la gente no estaba deprimida, después la pongo en cuarentena y al final hago una medición a ver qué tanta población se me deprimió y entonces ya puedo asumir algún porcentaje o peso de causalidad. ¿Okay? Y por último, el nivel más alto de evidencia se genera con un ensayo clínico. De preferencia, los ensayos clínicos tienen que ser controlados, es decir, tener un grupo control. Sigue o obedece a criterios estrictos de inclusión, de exclusión y de eliminación. Establece asociaciones causales. El problema con esto es que son muy costosos, regularmente son los que son financiados por industrias farmacéuticas para hacer pruebas con medicamentos. Tienen que tener a los individuos participantes muy bien controlados en entornos donde no se puedan modificar o alterar las variables biológicas por causas externas, entonces son complicados, pero son los más hermosos porque nos generan un altísimo nivel de evidencia y tiene también como problema que tiene un alto nivel de deserción cuando son pacientes ambulatorios.
Bien, entonces hasta aquí, para que no se haga muy largo el video y luego no lo pueda subir, vamos a dejarle y ahorita les grabo el análisis estadístico en el siguiente video. Nos vemos.